Soy Carlos Elías y voy a subir este segundo bloque. Dentro de los temas que estamos tratando, en esta ocasión voy a hablar un poco sobre el alma. Resulta que todos creemos saber qué es el alma, o cuando menos creemos tener una verdadera intuición acerca de ella. En realidad, el alma es un concepto ideal y metafísico, por lo cual podríamos hablar que está dentro del ámbito de la filosofía, pero en realidad, siendo sinceros, pues yo lo pongo dentro del ámbito de la fe, porque en realidad o se cree en ella o no se cree. Porque nadie puede asegurar su existencia, porque en realidad nadie ha regresado después de la muerte para decirnos que el alma existe, siquiera. ¿Qué sucede si el alma no existe? ¿Qué hay después de la muerte? Perdón, por decir, ya nos fregamos y con la muerte ahí quedamos. Esa sería en realidad la peor broma que nos pudiera hacer el Creador, porque parafraseando a Erasmo de Rotterdam, que escribió Elogio de la locura, aunque realmente es elogio de la estulticia, quiere decir de la estupidez o la pendejez, él dice con mucha sabiduría que el hombre realmente es enviado a este mundo que inicia con los dolores del parto, los penares de la crianza, los peligros de la infancia, la esclavitud, la injusticia y todos los males como la peste, la guerra. Y se acaba preguntando, no quiero preguntarme quién es este iracundo Dios que nos ha mandado un valle de lágrimas. Imagínense ustedes que en realidad no existe el alma. ¿Cuál sería el aliciente que tiene la gente para comportarse de cierta manera, de acuerdo a ciertos principios? Si nomás venimos a vivir y morimos y ahí terminó todo, pues mucha gente dirá, voy a hacer lo que se me gana porque vida solo hay una vez. De hecho, con la idea de que ya no tenemos fe, eso es lo que está aconteciendo. El alma, de hecho, podríamos decir que ese concepto sería un freno para nosotros mismos, porque el cristianismo utilizó el alma con mucho éxito, aunque les diré algo, en realidad el cristianismo en sus inicios, el cristianismo originario, ni siquiera creía en el alma, pero al final de cuentas es un final fatídico. Yo creo que los hombres, por conveniencia y por explicación propia y darle un fin a la existencia, decimos que el alma existe para una siguiente vida. Ahora bien, en realidad el alma es un concepto tan antiguo como el hombre. Nuevamente tenemos que voltear a Oriente. Realmente el concepto del alma y esa idea de que tenemos un cuerpo, llamémosle astral, viene de las culturas orientales que iniciaron en la India. Como diría algún autor, en realidad la luz viene de Oriente. Ya por ese entonces los antiguos lamas, los brahmanes, hablaban de la existencia de un cuerpo metafísico o no físico, como es el cuerpo astral. De hecho, pues, según aseguran muchos de ellos, pueden inclusive realizar viajes astrales y realizar muchos prodigios con el alma, situación que como occidentales pues, es muy difícil creer y hasta comprender. En realidad, les comentaré que el alma, en la época de los hippies, cuando yo era joven, tuvo gran preocupación por parte de todos los chavos. En ese entonces salieron publicados una serie de libros de un disque, y digo disque porque no lo era, lama tibetano, que se llamaba Lobsang Rampa, que escribió una serie de libros que son muy divertidos y muy buenos, por cierto se los recomiendo. Sería El tercer ojo, El médico del Tíbet, El cordón de plata, La caverna de los antepasados, Mi vida con el lama. Fue una serie grande de cuentos que en ese entonces, como los Beatles empezaron mucho con las culturas orientales, muchos chavos
quisieron adoptarlas. En realidad, todo acabó en que como no podían hacer viajes astrales, no podían demostrar esa existencia del alma, pues ¿qué acabaron haciendo? Pues le entraron al LSD con la psicodelia, y fue una manera, ellos, de creer que era la manera de viajar y de justificar la existencia del alma. Lo único que tenían eran alucinaciones. De la India llegaron hacia Medio Oriente y hacia Egipto algunos de aquellos viejos sacerdotes brahmánicos y trajeron el concepto del alma. Entre ellos podríamos hablar de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, que llegó a Egipto, y por otro lado podríamos hablar de Zaratustra o Zoroastro, que en realidad más bien Zoroastro es el que inicia con la idea del alma occidental. Él señala que existen dos potencias o espíritus, el espíritu del bien y el espíritu del mal. El espíritu del bien es Ahura Mazda o Hormuz, y el espíritu del mal es Agnu Magnu o Ahriman. Pero ellos fueron creados por el verbo, por el logos, por la sabiduría. Entonces existen dos potencias. Según la creencia de los mazdeístas, el mundo fue hecho por el espíritu del mal, que creó la materia, y como salvación a Ahura Mazda nos dio ese pequeño soplo de vida que es el alma, esa esencia para nuestra salvación. O sea, ya encontramos ahí ciertas ideas del cristianismo y del judaísmo dentro de la religión de Zaratustra. Ahora bien, resulta que uno de los hombres más brillantes que ha dado la humanidad, llamado Pitágoras, cuyo maestro fue Tales de Mileto, fue primero a la India y pasó 20 años encerrado en las llamadas escuelas de la vida y conoció todos los secretos de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Y resulta que ahí aprendió la idea de la eternidad del alma. Saben ustedes bien que los griegos creían, los egipcios creían en eso. Posteriormente, por la cuestión de que fueron conquistados los egipcios por los babilónicos, fue a parar hasta Mesopotamia, donde conoció a los magis, a esos sacerdotes mazdeístas, que por cierto, un dato curioso, los 3 reyes magos son los 3 reyes magis, que eran sacerdotes mazdeístas que supuestamente fueron a ver a Jesús, pero ese es otro mito que también quizás alguna vez hablaremos. Ahora bien, Pitágoras conoce perfectamente la idea del alma. Dentro de esa idea del alma, él acepta, pero Pitágoras, al igual que Zaratustra, creen en la reencarnación, no creen en la resurrección de la carne, que ese es un presupuesto del cristianismo. Más de hecho, pues repito, les dije que muy tardíamente el cristianismo adoptó la idea de la existencia del alma, pero eso lo veremos en otro blog. Pues resulta que Pitágoras difunde las ideas del alma en lo que se conoció como la Magna Grecia. De hecho, tuvo muchos discípulos y dentro de ellos, él formó unas escuelas que se llaman eclesias, de ahí viene el término iglesia, pitagóricas, comunidades donde Pitágoras difundió sus ideas a una serie de alumnos, de discípulos. Estos discípulos formaron multitud de escuelas pitagóricas. Digamos que la primera idea de mucha gente fue Pitágoras, las ideas de Pitágoras. ¿Qué pasó? Que llegó Sócrates. Sócrates, pues, de alguna manera era pitagórico. ¿Qué dijo Sócrates? Que el alma, a final de cuentas, pues era una directriz, nos dirigía, debería de dirigir moralmente, más en realidad, pues no dijo mucho Sócrates. El que viene a tocar realmente el tema a profundidad del alma es Platón. Platón, dentro de lo que se conoce como la metafísica de Platón, empieza a aceptar la idea del alma y la difunde entre sus discípulos, diciendo que el alma es el principio vital de las cosas animadas. Bueno, eso sería medio redundante porque las cosas animadas pues, son las que se mueven. El alma la tendrían los animales también, claro que tendrían otra especie de alma. Pero respecto al ser humano, decía que el alma en un origen estuvo en contacto con los arquetipos. Por arquetipo debemos entender un concepto ideal de perfección. Entonces, el alma conoció, como quien dice, a Dios. Dios es la perfección. Y después él señala
que el alma cometió un pecado y fue condenada a ocupar la cárcel del cuerpo. Y precisamente el hombre, cuando conoce, es sabio, porque dice él que conocer es simplemente recordar lo que yace en el fondo intemporal de la conciencia. Entonces estaríamos hablando que el que realmente habló del alma no fue ni siquiera Jesucristo, ni fueron los primeros cristianos, viene siendo Platón. Y precisamente de Platón se tomaron posteriormente muchas ideas. En un inicio, cuando Platón habla, él habla igual que hablaron Zaratustra y Pitágoras, señalando que el mundo es una creación del demiurgo. Y el demiurgo, pues, al final de cuentas, es una especie de demonio. Y la salvación del hombre está en el alma. La verdad es que el cristianismo no empieza con la idea del alma. Ni siquiera la fe cristiana habló del alma. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿creen en el alma? Bueno, si no creen, ¿qué va a pasar después de la muerte? Esa pregunta no la resuelve ni Pitágoras ni la resuelve nadie. La realidad es que esperemos que el alma exista, porque si no, en verdad, qué mala broma nos jugó el creador. Nos veremos en el siguiente blog. Señores, se trata de hacer videoblogs, en realidad cortos, aunque sean muchos sobre el mismo tema. Aquí no hemos agotado el tema, pero sí les dejo una pregunta en el aire. Si el alma no existe, perdón, ¿no es una muy mala broma del creador que nomás estemos aquí y ahora? Nos vemos en el siguiente videoblog.